Entonces, para el día de hoy vamos a terminar en sí lo que es el temario, lo que es para su primer parcial. Vamos a ver este ejercicio que dice, para las figuras 2 se pide determinar la presión de flujo en la superficie de contacto mediante el método redes de flujo y método LAN. Entonces nos da esa figura, la cual es esta. Es un flujo en dos dimensiones. Tal vez ya lo han visto con el ingeniero. De todos modos vamos a hacer una aplicación práctica no hacia esto. De donde nos dice determinar la presión de flujo o lo que sería igual a fuerza de levante, ¿sí? Que está ejerciendo el suelo. Mediante el método redes de flujo, ¿no? Ya debí ver, hay dos métodos, redes de flujo y método LAN. Bueno, incluso hay un tercer método que es el método de fragmentos, pero eso no lo toca el ingeniero, así que solo nos vamos a centrar en estos dos. Y se van a dar cuenta que el LAN es más fácil que el redes de flujo, pero al final no es tan complicado ninguno de los dos métodos, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar por el método redes de flujo, ¿sí? Entonces empezamos acá. Ya. Bien, entonces empezamos por redes de flujo. Para lo cual yo tengo que dibujar, ¿no? Aquí mi sistema de redes de esta manera, ¿no? Tengo que dibujar aquí yo mi sistema de redes de flujo. Entonces, para explicarles mejor eso, pues mejor me voy acá. ¿Sí? Ya. Acá tienes que dibujar redes de flujo. Si se dan cuenta, este estrato de acá, todo esto de acá es un estrato impermeable. A ver, lo vamos a hacer con otro color. Ya. Todo lo que está acá abajo es un estrato impermeable. Esto que es una tabla estaca o tal vez una superficie metálica, y esto que es hormigón, y esto que es otra tabla estaca, esta parte final, una parte metálica, también es impermeable. Entonces nosotros necesitamos dibujar redes de flujo de estratos permeables a permeables y de estratos impermeables a impermeables. ¿Sí? Bien, entonces lo primero que tenemos que dibujar es las redes de flujo, ¿no ve? Entonces, ¿por cuál empezamos? Hay dos líneas de flujo, ¿no ve? Líneas de flujo y las líneas equivalentes. Ya, vamos a empezar con las líneas de flujo, ¿sí? Ya, las líneas de flujo son las que van de este estrato, si se dan cuenta, esto es arena. Y se dan cuenta acá, esto igual sigue siendo, bueno, arena o suelo o cualquier otro material, pero es permeable. O sea que si le echamos agua se va a infiltrar, ¿no ve? Entonces las líneas de flujo van de estratos permeables a permeables. Entonces tendríamos que iniciar acá, más o menos ir por acá y terminar allí. ¿Sí? Y así sucesivamente, empezamos acá, terminamos allí, por acá, ¿no? Va a estar viniendo más allá. Y así. Y estas serían las líneas de flujo. Y después tendremos que dibujar las líneas equipotenciales, las cuales van de estratos impermeables. Esto es impermeable, ya les había dicho. Todo eso es impermeable. Y la parte de abajo también es impermeable. Entonces, las equipotenciales van de impermeable a impermeable, ¿no? Entonces podríamos haber dibujado de acá hasta acá, hasta acá, ¿no? O sea, podrían haberse dado varias formas de dibujar.
La idea es que sean lo más cuadrados posible, ¿no? La idea, bueno, ese es el criterio que se tiene para dibujar estas líneas de flujo. ¿No? Podría haber sido así de esa manera. Pero estoy yendo de estrato impermeable o de zona impermeable a zona impermeable. ¿Sí? No es nada más. ¿Ok? Entonces, simplemente se hace de esa manera, para lo cual, bueno, he dibujado rápidamente uno. Ya. El cual es este. De esta manera está definido. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es ver, ¿no ve? Cuántas líneas de flujo tenemos, cuántas líneas equipotenciales tenemos. Entonces comenzamos, ¿no ve? Esta, a ver con otro lápiz. Esta sería la primera línea de flujo, esta sería la segunda, esta sería la tercera y esta sería, esta última de acá contaría como una, la cuarta. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 líneas de flujo. ¿Y cuánto? Y ahora cuántas son nuestras líneas equipotenciales. Entonces, para lo cual contamos, ¿no? A ver, ¿dónde vamos a colocar? Bueno, acá al final, ¿no? Mejor acá. Esta va a ser nuestra primera línea de flujo, segunda, tercera, cuarta, quinta, nuestra sexta, séptima, octava, novena, décima, onceava, doceava. Y esta línea de acá va a contar como si fuera una también. 14. El número 14. Listo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 líneas de flujo y 14 líneas equipotenciales, ¿no? Lo cual ya con esos datos ya puedo empezar a hacer lo que es mi cálculo de redes de flujo, ¿no? Ya solo necesito dibujar esto de esta manera. Obvio que de todos va a variar, ¿no? De nadie va a ser igual. Ahora otra cosita más que quería mencionarles es que esta superficie de acá lo dividan en partes iguales, ¿no? Esto mide 42 metros, lo dividen entre 3 y acá van a tener el punto A. Después por acá creo que sería su punto B. Ya, más o menos así sería, ¿no? La distribución no está tan exacto. B, C, D. Después esta esquina de acá sería otro puntito, el cual vamos a llamar E. Por último el final, F. ¿Sí? Entonces vamos a tener esas 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. ¿Sí? Que sobre esos 6 puntos va a ejercerse la
fuerza de levante o presión de flujo, ¿no ve? Bien, entonces lo que voy a hacer es guardar esto. Y es lo que vamos a utilizar acá. ¿Dónde está? Este era. Listo. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar esta figura y está allí. Entonces lo que vamos a hacer es escribir, ¿no ve? Primeramente las líneas de flujo, que serían igual a 4 en este caso, ¿no ve? Ya nos hemos contado 1, 2, 3 y esto cuenta como una última línea de flujo, 4. Y a las líneas equipotenciales las denotamos con ND, las cuales son 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, ¿no ve? Listo. Entonces tenemos 4 líneas de flujo y 14 equipotenciales, ¿no? Esto puede variar, ustedes pueden haber dibujado 5 y esto 16 o menos, o tal vez 13 nomás. Eso va a ir variando, ¿no ve? De nadie va a ser igual. Esto solo es un ejemplo. Así que en redes de flujo de todos pueden tener diferentes valores. Ya. Bien, entonces continuando. Necesito calcular la fuerza de levante, ¿no? Entonces la fuerza de levante ya, a ver, acá la fuerza de levante va a ser de esta manera, mira. Acá lo vamos a hacer. A ver, algo así está la estructura. Algo así, ¿no? Entonces la fuerza de levante simplemente va a ser de este sentido. ¿Sí? Y acá va a haber una pequeñita fuerza también, ¿no? Entonces necesito calcular estas dos, ya sea por los dos métodos, ¿no ve? Redes de flujo, tanto método LAN, nada más. Entonces eso es lo que nos falta hacer. Para lo cual esto vamos a cesarlo. Ya lo necesito. Ya. Entonces, como les estaba explicando, necesitamos calcular dos fuerzas, ¿no ve? Por eso hemos dividido todo en 3 puntos. Acá va a estar mi punto A, mi punto B, mi punto C y mi punto D. ¿Sí? Y acá hay una pequeña fuercita, ¿no ve? Una chiquitita que está medio así. A ver, vamos a usarlo. Algo así, ¿no ve? Donde este es el punto D. Este sería el punto E, la parte superior. Y este sería mi punto F. ¿No ve? Entonces yo necesito calcular la presión de poros en el punto A, presión de poros en el punto B, presión de poros en el punto C, presión de poros en el punto D, acá igual lo mismo, presión de poros en el punto E y presión de poros en el punto F. ¿Sí?
Y con eso ya voy a ir calculando todo lo que sería la fuerza levante, ¿no? Bueno, el resultante voy a calcular acá, otra acá, por último otrita acá, ¿sí? Entonces tengo que hacer todo eso, para lo cual, para calcular presión de poros necesito alturas pisométricas, ¿sí? Bien, entonces esta es la idea y eso es lo que vamos a hacer. Necesitamos ecuaciones, ¿no? Para calcular alturas pisométricas. Entonces primero vamos a iniciar con la ecuación de presión de poros. Sabemos que la presión de poros en cualquier punto es igual a la altura pisométrica en ese punto por el peso específico del agua, ¿no ve? ¿Dónde está? Listo. Entonces esta es la ecuación de presión de poros, ¿no ve? Ya habíamos visto anteriormente. Entonces necesito calcular la altura pisométrica. Y la altura pisométrica va a estar denotada de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a utilizar otra ecuación. Entonces voy a decir que la altura pisométrica en cualquier punto va a ser igual a la altura h total del sistema menos la altura potencial en ese punto menos lo que sería la pérdida de carga en ese punto. En la pérdida total del sistema, ¿no? No en ese punto exactamente. Entonces acá tendríamos un delta, ¿no ve? Ya, vamos a colocar también su. Entonces tenemos esta ecuación de altura pisométrica. Entonces yo tengo ND, NF, ya no hay problema. Necesito calcular el H, cuánto es, y también calcular cuánto es el delta H, ¿no ve? Listo. Ya. Entonces el H cuánto va a ser. Se dan cuenta, el H va a ser prácticamente todo esto. Sí, que sería 30 más los 15 sería 45. Entonces tendría 45 metros. ¿Sí? Y el delta H simplemente es esto, del nivel de agua en la parte superior al nivel de agua en la parte inferior, ¿cuánto tengo de diferencia? Tengo 15 metros. Simplemente tengo que hacer, ¿no? ¿Cuánto hay de diferencia? De acá hasta acá mido y tengo 15 metros. Ese sería el delta H. La pérdida sería 15 metros. Nada más. Entonces tendría delta H 15 metros. Listo.
¿Qué más? La altura potencial, ¿cómo la van a calcular? Prácticamente la van a hacer desde la parte inferior, que es acá, hasta donde llega el punto, ¿no? Hasta donde se encuentra el punto. Esa es la altura potencial. En este caso, desde acá hasta acá, tendría 30 menos 2 metros, tendría 28. ¿Sí? Entonces tendría 28 metros para el punto A. Si te das cuenta, el punto B igual está en la misma línea. Entonces tendría 28 metros para el punto A, B, C y D. Y para el punto F ya sería la altura potencial HZ de 30, ¿no ve? Y para el punto E y F sería 30 metros. Entonces HZ para A, B, C y D 28. Para E y F 30. ¿Sí? Esta sería la altura potencial. Entonces voy a anotar eso igual acá. Entonces yo voy a colocar acá ver con ecuación, vamos a poner. Ya. Entonces tendría HZ de A es igual HZ de B. Esto es igual a la altura potencial en C. Y esto es igual a la altura potencial en D. Y eso es igual a 28 metros. ¿Okay? Ahora voy a hacer lo mismo, pero este ya sería para el punto E y para el punto F. Y hemos dicho que va a ser la altura potencial ahí 30 metros. ¿No? Nada más. Simplemente es medir, ¿no? Ya les había explicado, desde acá hasta donde está el punto es la altura potencial. En este caso de acá a acá sabemos que esta diferencia es de 2 metros. Entonces desde la parte inferior hasta el punto A tengo 30 menos 2, 28. Y para el punto E y F es directamente desde la parte inferior hasta ahí, serían los 30 metros. No es difícil. ¿Sí? Bien, entonces con esto ya puedo empezar a calcular todo. ¿Sí? Entonces utilizaría la siguiente ecuación, ¿no ve? Ah, sí, me estoy olvidando. Esta pérdida de carga, bueno, no es en sí la total, es en el punto. Sí, me estaba equivocando hace rato, es la pérdida en cada punto. Y eso tiene una ecuación también, ¿sí? Y esa ecuación es la siguiente, ¿sí? Que sería, a ver, ¿dónde está? Sería igual a la pérdida dividido entre ND, las líneas equipotenciales, por ND sub I. ¿Sí?
Entonces, si se dan cuenta, esto conocemos, delta H, no hay problema, ND igual. Nuestra única incógnita sería esta, que también conocemos y se van a dar cuenta cómo les voy a explicar cómo se coloca este valor, ¿sí? Bien, entonces resumiendo, nuestra ecuación de altura piezométrica sería la siguiente. Sería esto, y el delta H sub I podemos reemplazar por esto. ¿No ve? Simplemente tengo que reemplazar valores acá y ya tengo todo. Entonces, esta sería la ecuación general, reemplazando valores de ecuaciones. Y acá ya puedo empezar, ¿no ve? Por ejemplo, para el punto A ya podemos calcular. Ya tenemos el H, que es 45 para todos. Del punto A, esto es 28. El delta H es constante para todos igual, 15. El ND igual es constante, lo cual sería lo que hemos calculado acá, 14. Y ahora esto es lo que va a variar. ¿A qué se refiere esto? ND sub I. Ya, entonces, ¿dónde está ubicado nuestro punto A? Está ubicado acá, ¿no ve? Está entre la línea equipotencial 6 y la línea equipotencial 7. De acá hasta acá tengo una unidad, ¿no ve? Entonces, el punto A está en esta, que es la línea equipotencial 6, a un poquitito más, ¿no ve? ¿No ve? Estaría prácticamente como si estuviera proyectado acá. Y eso sería igual a 6, podríamos colocarlo 2 o 1, ¿no ve? Nada más. El punto B da lo mismo. Es como si ustedes lo proyectaran hacia abajo. Está entre el punto 7 y 8 y sería, por ejemplo, 7.6, casi, ¿no ves? Sí, 7.6 incluso. Esto está muy ahí, ¿no ves? 7.6. El punto C igual da lo mismo, está entre 9 y 10 y está casi llegando a 9, 9.2 igual podemos poner. Y el punto D cae justo en una línea equipotencial, lo cual vamos a colocar 11. Sí, nada más, simplemente es eso. Entonces, para el punto A hacemos lo siguiente, ¿no? Proyectamos hasta acá y decimos que es 6.2, ya, vamos a dejarlo ahí. Entonces el n de sub i es 6.2 y listo. Ya está. Hacemos lo mismo para el punto B. Prefiero copiar esto. Sabemos que esto 45, 28, el delta H, lo único que va a variar es esto, ¿sí? El n de sub i. Y habíamos dicho que el B está acá, proyectamos. Y sí, ¿no ve? Bueno, incluso más aquí. ¿No ve? Y 7.5 casi al medio, 7.6 le diría yo, ¿sí? Entonces esto va a ser 7.6. Listo. Listo. Ya. Para el punto C prácticamente se mantiene 45, 28 y solo va a cambiar esto nuevamente. Y el punto C está acá, ¿no? Lo cual nuevamente sería 9.2.
Listo. Vamos al punto D. Y el punto D cae justo en una línea equipotencial, la cual es 11, entonces colocamos eso. Listo. Continuamos, empezamos con el punto D, con el punto E diré. Tengo 45 y esto ya no es 28 porque hemos dicho que el HZ en E y en el punto F es 30, ¿no? Entonces ya esto sería 30, 15, 14 no cambia y lo único que va a cambiar es esto, ¿no? Entonces el punto E está entre 11 y 12 y está exactamente justo al medio, ¿no? Entonces sería 11,5. Listo. Vamos por el punto F. 45, 30, solo esto varía. Y el punto F está acá, ¿no? Prácticamente igual en la línea equipotencial 13. Y lo dejamos así. 13. Listo. Lo único que hay que hacer ahora es calcular todo. Para lo cual si tienen alguna duda simplemente me dicen, ¿sí? Ahora solo queda calcular estos. Ya está acá. Entonces se dan cuenta, puedo colocarlo esto 45 menos 28 menos, esto sería 15, 14 por X, que es lo único que va a variar, ¿no ve? Entonces, para el primer caso tengo 6.2, tengo 10,36. Listo. Para el segundo tengo 7.6, 8,86. Ya. Para el tercero tengo 9.2, 7.14, y para el punto D tengo 9.11 diré. Listo. Tengo 5.21. Listo. Luego vamos acá al punto E y modificamos esto, ¿no? Ya no es 28, sino es 30. Calculamos y tengo que esto vale 11.5, lo cual es 2,68. Y luego me voy acá, donde esto ya es 13. Y me da 1,07. Listo. Ya tengo las alturas piezométricas. Lo único que me falta calcular ahora es la presión de poros en cada una de ellas y después las fuerzas verticales, ¿no ven? Bien, entonces ya tengo altura piezométrica y presión de poros es simplemente esto, ¿no ven? Entonces empezamos. Para el punto A tendría la altura piezométrica por el punto A sería 10.36 por 9.81, que es el peso específico del agua, ¿no ve? Bien, copiamos esto
Para el punto B da lo mismo, la altura 8,86. Continuamos. Vamos al punto C. Tengo 7,14. Vamos acá al punto D. Tengo 5,21. Listo. Vamos al punto E. Tengo en el punto E 2,68. Listo. Y por último el punto F, para lo cual tengo 1,07. Listo. Ya podemos calcular, ¿no? Se han dado cuenta, solo hemos dividido esto en 1, 2, 3, 4 puntos, ¿no? Podríamos dividirlo entre más, pero sería más moroso el ejercicio. Así que lo recomendable es que simplemente lo dividan así, ¿no? En 4 puntos. 1, 2, 3, 4. O sea, en 3 partes, ¿no? 1, 2, 3. Y con eso tendrían 4 puntos. Se puede hacer de más, sí, pero el trabajo ya sería mucho mayor. Sí, así que lo recomendable es que hagan esto más. Bien, entonces calculo, tengo 9,81 por, esto igual va a ser una variable x, empiezo a calcular, tengo 10,36, 101,63, kilopascales. Listo, continuamos. Esto es 8,86, 86,92, kilopascales. Acá igual lo mismo, calculamos 7,14, 70,04, kilopascales. Acá lo mismo, tengo 5,21, 51,11, kilopascales. Acá igual, calculamos, tengo 2,68, 26,29 kilopascales. Y por último tengo acá 1,07. Tengo 10,50 en este caso. Listo. Entonces ya tengo todas las presiones de poros. Entonces puedo calcular la fuerza de levante, ¿no? Ya les estoy explicando ese dato, que lo que hemos hecho es algo así. ¿No ven? Entonces acá está la A, aquí está el punto B, presión de poros en C, en D, esto ya sería en E, y esto sería en F, ¿no ven? Entonces tengo que calcular la resultante ahora, ¿no ven? Esto sería F1, acá otro resultante, una fuerza 2, y acá otro resultante, una fuerza 3, y acá una pequeña fuercita F4. ¿Sí?
Nada más, entonces tengo que calcular estos tres. Si se dan cuenta, esta ecuación es de un... Esta ecuación de un... ¿Qué se llama? Ahí no me acuerdo la figura. Pero la ecuación es simple, ¿sí? Si tengo esta presión, tengo esta, la sumo, lo multiplico por la longitud que los separa del punto A hasta el punto B y lo divido entre 2. ¿Sí? Entonces, la ecuación que vamos a utilizar es la siguiente. ¿Sí? No es complicado esa parte. Simplemente ya es resolver, ¿no ve? Utilizar ecuaciones nomás para poder calcular. Bien, entonces empezamos con la fuerza 1 directamente. Digo acá F1 va a ser igual a ¿qué? Habíamos dicho que F1 está entre A y B, ¿no ve? Entonces yo digo, paréntesis abro, y listo. Voy a decir que la presión de poros en el punto A, 101.63, más la presión de poros en el punto C, 86.92, dividido entre 2, todo eso hay que multiplicar por la distancia que los separa, que separa estos dos, ¿no? Y habíamos dicho que esa distancia entre A y B es, bueno, no habíamos calculado, pero es esta, ¿no? Sabemos que todo es 42, entonces habría que dividir 42 entre 1, 2 y 3. Entonces tengo acá 42 dividido entre 3, lo cual me da un valor de 14. ¿Sí? Entonces tengo 14 metros acá, 14 acá y 14 acá. ¿No ven? Entonces esto sería 14. Y listo. Y ya está. Ese sería F1. Ahora copiamos todo. F2 va a ser similar. Solo que ya no sería la presión. Ya no tomamos en cuenta la presión de poros en A. Ahorita hemos hecho A con B. Ahora hay que hacer B con C. Luego C con D. Entonces B se queda, presión de poros en B, más 70,04. Dividido entre 2 y la distancia que los separa sigue siendo 14. Y esto sería F2. Vamos acá rápidamente. F3. Para eso la presión de poros en C se queda y la presión de poros en D 51,11. Divide entre 2 por 14 y listo. Y por último calculamos la fuerza en 4. ¿Sí? Que eso ya no está junto ni al punto D, no está en el punto D, ¿no ven? No está iniciando la fuerza allí. Hasta acá habíamos calculado todo esto, ¿no ven? Listo, ahora nos falta este pedacito de acá, que empieza en el punto E y termina en el punto F. Entonces E 26,29, 10.5. Listo. Y la distancia que los separa, en este caso el punto E y al punto F, es 5 metros. Listo. Solo queda calcular.
y eso lo hacemos rápidamente. Ahí la hice. Ya, entonces empezamos acá, paréntesis, tengo 101,63. Listo. Esto más 86,92 dividido entre 2, y todo esto hay que multiplicarlo por 14, lo cual nos da 1319,85. Que en este caso ya serían kilonewtons. ¿Sí? Vamos por el siguiente. $86,92 se queda, y esto sería 70,04. 1098,72 kilonewtons. Vamos acá, se queda 70,04 y esto se va 51,11. $848,05 kilonewtons. Y por último cambiamos todo, lo cual sería 2629 más 10,5. A ver, otra vez. 26,29 más 10,5 dividido entre 2. Todo esto por 5. 91,98 directamente. Kilonewtons. Y listo. Y ya está. Lo único que falta es calcular la fuerza vertical. Y vamos a hacer esto, ¿sí? Todo esto que son las fuerzas grandes, 1, 2 y 3. Vamos a colocar una resultante que sería la fuerza vertical. Y la fuerza 4, que es pequeñita, la vamos a dejar aparte, ¿sí? Simplemente así. F4. ¿Sí? Vamos a tener entonces estas dos, o si quieren lo suman todo, digamos. Pero se vería mejor así, ¿sí? Entonces yo digo, fuerza vertical va a ser igual a F1 más F2 más F3. Entonces tengo 1319,85 más 1098,72 más 848,05. Listo. Calculo 1319,85 más 1098,72 más 848,05. 3266,62 punto 62 kilonewtons. ¿Sí? Y por último el valor de F4
Bueno, acá no le he cambiado. Que sería 91.98 kilonewtons. Listo. A ver. Ya, entonces sería el resultado por el método redes de flujo. Ahora nos falta hacer lo que sería el método LAN. Y así vamos a acabar. Este es más fácil. Lo único moroso del redes de flujo es saber dibujar. Listo. Entonces el método LAN es más fácil. Simplemente son longitudes horizontales y verticales, las cuales debemos tener en cuenta. Ya. A ver. Ya. Entonces, a ver, vamos a empezar acá. Hay algunas ecuaciones que tenemos que saber de acá. Vamos a insertar. Primero L', que es igual a la, ¿dónde está? Sumatoria de longitudes verticales más un tercio de la sumatoria de longitudes horizontales. ¿Sí? Entonces ese sería L', que sería longitud total de contacto. Listo. Bien, ese sería L'. Y luego tenemos lo que sería el delta H. La pérdida de carga se calcula de diferente manera acá, aunque es casi similar. Este delta H, o sea, la ecuación de altura piezométrica, todo es lo mismo, pero necesito calcular esto igual. Entonces para esto yo necesito mi L', pero esto no está ahí. Este sería mi L. A ver, un ratito, vamos a insertar. Esta va a ser L, pero va a ser L sub I, y acá vendría recién el L'. ¿Sí? Donde esto al final sería simplemente delta H.
Entonces conozco L', pero aquí es igual L' sub I. Bueno, L sub I, ¿no ve? Entonces vamos a colocar acá su nombre. L sub I es igual a la longitud al punto de contacto. ¿Sí? Y como siempre, la ecuación de presión de poros y altura piezométrica prácticamente es la misma. Sí, esas son las ecuaciones. Y la ecuación que empezamos es esta, ¿no? Que al final reemplazamos esto. Listo. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Necesitamos hz sub i. El hz incluso ya hemos calculado de cada punto. Lo único que necesitamos es calcular todo esto, ¿no? Entonces empezamos calculando este valor. Entonces, sumatorio de longitudes verticales. Entonces nosotros nos vamos acá, bueno, esto lo vamos a dejar ahí, acá. Longitudes verticales, todas las longitudes verticales que tengamos. La primera es esta, hasta acá. La segunda es esta, el otro lado. Y la tercera es esta. Sí, entonces tendríamos 12 para un lado. De este caso sería más 10. Más esta parte de aquícito que sería 2. Entonces tendría eso, lo que sería la sumatoria de longitudes verticales, 12 más 10 más 2. Entonces me voy acá. Y acá tendría 12 más 10 más 2. Más un tercio de la sumatoria de longitudes horizontales. Me voy otra vez a la figura. Longitudes horizontales. Horizontal, la primera es esta. Y la segunda es esta. Entonces tendría acá 42 más 5. Entonces tengo 42 más 5. Abro paréntesis. 42 más 5. Listo, y calculo todo eso. A ver, tengo 12 más 10 más 2. Todo eso más un tercio de 42 más 5. Esto nos da 39,67 metros. ¿Sí? Ahora tenemos que calcular la longitud al punto de contacto, el delta H sub I. ¿Lo ve? ¿A qué se refiere eso? Podemos calcular para cada punto. ¿Lo ve? En este caso vamos a tener que calcular el delta H sub I de cada punto. Sería lo mejor hacer en este caso porque no es tan fácil ubicarse. Mejor directamente el L sub I. ¿Sí?
Ya, la longitud hasta el punto A, primeramente. Luego necesitamos la del B, del punto C, del punto D, del punto E y por último del punto F. ¿Sí? ¿A cuánto es igual? Se utiliza la misma ecuación que se utiliza para la longitud total de contacto. Se utiliza esta misma o este mismo criterio, solo que hasta donde llega el punto, ¿sí? Hasta donde se encuentra el punto A. Entonces para el punto A, si se dan cuenta, si utilizo sumatoria de longitudes verticales, estoy empezando acá y terminando acá. Pues tendría 12 más 10, ¿no ven? Nada más. Entonces sumatoria sería 12 más 10. Más que, dice más un tercio de las longitudes horizontales, pero hasta cuando llegamos al punto A, que es acá, cuando llegamos al punto A, que es acá, no tenemos nada de longitudes horizontales, así que lo dejamos así, ¿no ven? 0 sería, ¿no ven? La longitud horizontal, entonces simplemente para el punto A, esto ya directamente más 0 lo podemos colocar, sería 22. Listo. La longitud hasta el punto de contacto A es 22 metros. Acá hago lo mismo. Esto se va a copiar nuevamente. Más un tercio, dice, ¿no? Podemos copiar, bueno, podríamos haber copiado directamente la ecuación para que se vea mejor. ¿Dónde está? Esta de acá. Listo, entonces aquí tendría esto 10 y esto no sé cuánto es. ¿Ve? Ya, entonces ahora nos ponemos en el punto B. Este era el punto A, el punto B está por acá. Sabemos que esto vale 14, entonces empiezo acá, ¿no ve? Tengo acá 12, vertical 10. Horizontal simplemente tendría desde este punto A hasta el punto B, que sería 14. Nada más. Entonces tendría lo siguiente, ¿no ve? 12 más 10 más un tercio de 14. Listo. Para el punto C prácticamente sería lo mismo, solo que este 14 se convertiría, si esto era, si del A al B era 14, más 14 sería 28. ¿No ve? No es difícil, es fácil de entender. Para el punto D seguiría manteniéndose 10 más 12, y esto en vez de ser 14, bueno, de ser 28 y ahora sería 42, ¿no ve? Porque estamos yendo acá, ¿no ve? Toda esta sería la longitud horizontal, que en total son 42. Sí, y las longitudes verticales siguen siendo 12, 10. Nada más. Listo. Ahora vamos al punto E.
Y para el punto E tendríamos la longitud de contacto de la siguiente manera. Pues copiamos esto y en este caso ya sería diferente, ¿no? Ya. Entonces acá tendríamos 12, 10 y ya incluiríamos el 2, ¿no? Entonces tendríamos verticales nuevamente 12 más 10 más 2. Esos verticales y horizontales seguirían siendo 42. Esto sería más 2 y esto se sigue manteniendo en 42. Y para el punto F sigue siendo todo esto y la longitud horizontal prácticamente sería 42 más los 5 metros, que sería igual a la longitud total de contacto, ¿no? Que es en el último punto. Listo. Entonces calculamos todo esto y de cada uno 39,67, eso sería acá. Listo. Entonces empezamos acá. Tengo 12 más 10. Todo eso más un tercio de 14. 26,67. Listo. Ahora eso cambio. Esto sería 28. 31,33 metros. Esto sería 42, lo cual sería 36. Y por último acá ya modificamos. Esto sería más 2 y listo, lo cual nos da 38. Listo, nada más. Entonces ya puedo utilizar directamente estas ecuaciones para calcular la altura piezométrica. En el punto A sabemos que esto es 45. El HZ ya habíamos calculado anteriormente, era 28. El L sub I es lo que lo conocíamos. El L del punto A sería 22 y el último es L' es 39,67 y la pérdida se sabe que es 15, ¿no? Eso estamos sacando de acá, ¿no? H45 delta H15 y esto hasta el punto D sigue siendo 28 y hasta el punto y el del punto E y el punto F es 30. ¿Sí? Entonces seguimos utilizando esos valores. Listo. Punto B, vamos calculando. Del punto B lo único que varía es esto, 26,67. Listo. Esto ya es B. Esto ya es C. Del punto C, 31,33. Del punto D, 36.
del punto E tengo 38 y del punto F tengo también 39,67. ¿Sí? Entonces rápidamente 45 menos 28 menos todo esto que sería 39,67. El delta H sigue siendo 15. Y lo único que va a variar es esto. ¿Sí? Es lo único que varía, no hay nada más. Entonces podemos calcular. ¿No ve? Entonces tendría... y antes, ¿no? Antes de que me equivoque. Estos ya son 30, ¿no ve? Ya habíamos dicho que esto es 30. Listo. Entonces calculamos. Para el primero tengo que es 22 para el punto A. 8,68. Listo. Para el punto B, 26,67. 6,90 y, bueno, 92 podemos dejarlo. Esto ya sería 31,33. 5,15. Y para el punto D tendría lo que sería 36. 3,39 metros. Nos vamos acá. Antes de eso cambiamos, esto es 30 y calculamos con 38. 0,63 metros ya. Y por último calculamos acá 39,67, el cual es 0, ¿no ve? Listo. Ya tengo las alturas piezométricas, entonces hago lo mismo, cálculo de presión de poros, ¿no ven? Entonces utilizo la ecuación de presión de poros. Entonces tendría presión de poros en el punto A. Y tendría que es la altura piezométrica en el punto A, 8,68 por 9,81, hasta que es igual. Siguiente. Copio. Punto B. La altura piezométrica 6,92. Listo. Punto C. Altura piezométrica 5,15. Vamos acá. Entonces sería el punto D. 3,39 al punto E. 0,63. Y esto obviamente que va a ser
0 también, ¿no? Bien, entonces calculamos todo, ¿no? Tengo 9.81 que va a ser constante para todos. Lo pongo en función de una variable y ya está. 8.68, 85,15. Kilopascales. Calculamos 6.92, 67,88, bien, acá calculamos nuevamente. Tengo 5.15, 50, 52, listo. Acá tengo 3.39, 33, 25, 26, ¿no? Kilopascales. Y por último tengo 0.63, 6,18. Listo. Bien, entonces ya hemos calculado todo. Lo único que nos falta hacer es calcular las fuerzas verticales como habíamos hecho acá. 1, 2, 3 y 4, ¿no ven? De la misma manera. Entonces, para lo cual podemos copiar esto. Y reemplazar, ¿no ven? Entonces la presión tengo acá 85.15 más 67.88. Eso no sé cuánto me dará. Vamos a hacer de todos primero. Entonces 67.88 se queda. Más 50.52. Sería ya F2. Por último F3 acá tenemos 50, 52 se queda, más 33.26. Listo. F4. Para F4 tengo 6.18 más 0 dividido entre 2 y todo esto por 5. ¿Lo ve? Que es la distancia que los separa en este caso, ¿no? Acá está, por 5. Bien, entonces calculamos rápidamente. Tengo 85,15 más 67.88 dividido entre 2 por 14. 1071,21. Esto es kilonewtons. Acá lo mismo. 67.88 se queda. 50.88
.52 es lo que entra. 828,8 kilonewtons. Hacemos lo mismo acá. 5.50, se queda y entra 3326. 586,46 kilonewtons. Y por último que al final solo es 618 por 5, 15,45. Listo. Ya está. Entonces digo fuerza vertical es igual a la sumatoria de F1 más F2 más F3, lo cual sería 1071,21 más 828,8 más 586,46. Entonces tengo 1071,21 más 828,8 más 586,46, 2486,47. Listo, y por último coloco F4, que simplemente es igual a 15,45 kilonewtons. Y listo, ahí terminaría el ejercicio. ¿Sí? Se dan cuenta, varía demasiado nomás. Con redes de flujo tenemos 3266 y con el método LAN 2486. Se varía bastante, ¿no? Y así siempre va a variar, ya que son dos métodos diferentes, son aproximaciones, ninguno de los dos es exacto. Y hay un tercer método todavía que el ingeniero no toca, que es el método de fragmentos, pero eso no lo vamos a ver acá, ¿sí? Bien, espero que se haya entendido lo más, bueno, he tratado de hacer lo más detalladamente posible. Con esto terminaría lo que sería todo el temario del primer parcial y nos veríamos nuevamente después de su examen, yo creo de esta semana, la subsiguiente, ¿sí? Para poder continuar con todo, ¿sí? Si no hay dudas, pues lo dejaría acá y nos vemos de aquí a 2 semanas, ¿sí? Suerte en su examen. Sí. Sí, dígame. ¿Por qué al final la fuerza vertical no la sumaron con la fuerza 4 Ah, ya. para dar una fuerza total vertical? Ya, te refieres a esto, ¿no? ¿Por qué no lo he sumado, no? Sí, sí, Bien, para dar una fuerza sí, sí, vertical total. total, ¿no? Podríamos sumarlo directamente, pero es mejor hacerlo así, ya que te das cuenta acá. Esta es la carga mayor, ¿no ve? Que está ejerciendo, que es la que más en sí va a hacer fuerza, ¿no? Es como si estuviera acá el resultante. Esta es la fuerza vertical de más fuerza y acá hay una pequeña fuercita, digamos, ¿no ve? O sea que está desfasada, no está, si quieres, por así decirlo, no está
completamente unida, ¿no? O sea, no está en una sola línea. Está desfasada un poco. Así. Podrías vos totalizar todo, ¿no? Sumarlo todo. Una vez hecho lo que te he dicho, ¿no? Fuerza vertical. Luego tienes el F4. Y al final, si quieres, lo puedes sumar, ¿no? Haces la sumatoria de ambos. ¿Y cuánto te sale? O bien lo dejas así también. No hay problema. Sí, pero para que se entienda mejor, a ratos es mejor dejarlo así, ya que esta es una fuerza que todos están en un solo nivel y esta es una desfasada que está un poco un nivel más arriba, ¿no ve? O sea, está un poquito desfasado hacia arriba, por 2 metros. Entonces, por eso es que no lo he sumado directamente todo y le he dejado así por partes. Primero esto y luego esto, ¿no ve? Que este sería el F4. ¿Sí? No sé si tengas alguna otra duda más respecto a eso. Si lo sumas no hay problema, ¿no? O sea, No, sí, gracias. solo al final tendrías que, después de hacer esto, tendrías que sumarlo, ¿no? Como una sumatoria y sabes cuánto te sale. Sería totalizando, ¿no? Como para tener solo un solo valor. ¿Ya? Y como les había dicho antes, si es que entran redes de flujo o hacen ejercicios de redes de flujo, nadie va a dibujar de la misma manera porque otro podría haber dibujado sus redes de flujo justo en el punto A o el otro justo en el punto B, justo en el punto C, o sea, de nadie va a coincidir. Otro podría haber dibujado 13 nomás, o sea, esto ya sería 13 acá, o simplemente 12, o sea, es diferente, ¿no? O sea, que no traten de copiar, por así decirlo, si es que entre desde flujo, porque nadie va a ver, de nadie va a haber un dibujo igualito, ¿sí? O sea, para hacer desde flujo puedes, esta es una solución. Si vos resuelves a tu manera, o sea, utilizando los mismos criterios que les he dado, van a sacar otro resultado en redes de flujo, ¿sí? Van a sacar otro valor, 3400, otros van a sacar 3100. O sea, mientras más mallas tengan, por así decirlo, es un poco más, mientras más líneas tengan, es un poco más preciso este método. Pero mientras menos líneas tengan, o sea, es menos preciso. En, en cuanto a este método, el LAN o lane, no va a variar mucho, no va a haber mucha variación, puede haber variación en decimales, porque solo redondeas. Si te has dado cuenta, todo es ecuaciones, se han dado cuenta, todo es ecuaciones, mecánico, y no tendría que variar casi mucho el resultado, podría variar en decimales nomás por cuestión de redondeos, o tal vez en una unidad por cuestión de redondeos, pero no tendría que variar en gran manera, ¿sí? Bien, entonces con esto terminaría el temario y nos veríamos directamente cuando estemos empezando su segundo parcial, ¿sí? Si no hay más dudas, pues nos vemos muchachos, se cuidan.